Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Crime de rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre. Bueno, aunque el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es el poder al que corresponde anunciar el inicio de campaña electoral, no lo ha hecho, es obvio que ya empezó la campaña electoral, la contienda por una curul en la Asamblea Nacional. Pero ya no es la oposición franca y el PSV, partido gobierno. Ahora es la oposición fragmentada y bastante debilitada, por cierto. El PSV, con lo que implica ser el partido de gobierno, y la Alternativa Popular Revolucionaria, que es una propuesta que surge del propio seno de la alianza que apoya al gobierno y que apoya al presidente Maduro. Hoy vamos a conversar con uno de esos candidatos. Quiero agradecer a Gabriel Aguirre por habernos permitido esta conversación y para que, bueno, nos dé la oportunidad de aclarar muchas cosas. Gabriel, empiezo por preguntarte, y creo que es una pregunta que se hace mucha gente. En fin, el PSV, al que vos pertenecéis, Gabriel también, por cierto, es coordinador nacional del Comité de Solidaridad Internacional con los Pueblos, pero es miembro del Comité Central del Partido Comunista. ¿El PSV sigue en el gran polo patriótico o ya la creación de la APR lo excluye del gran polo patriótico? Porque si no, no entiendo cuál sería el sentido de mantenerse en el gran polo patriótico, que es una alianza, si se está creando otra. Empecemos por allí, hermano, y gracias por estar con nosotros sin querermente. Bueno, primeramente muchísimas gracias, Darwin, por la invitación a tu programa. Indudablemente para nosotros es un honor siempre poder compartir con la población del estado Zulia, la Tierra del Sol amada, tierra además a la cual tengo especial simpatía porque me ha tocado compartir en muchísimas oportunidades en diversas tareas políticas. Como tú bien lo señalas, en esta oportunidad estamos discutiendo un tema que es fundamental y tiene que ver básicamente con la actual coyuntura política y la lectura que damos las distintas fuerzas que actuamos en el marco del actual proceso. Desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros seguimos considerando que la principal amenaza a la soberanía, a la integridad territorial y la contradicción principal en desarrollo sigue siendo imperialismo versus nación.
Allí fundamentalmente, entendido que los intereses de las potencias hegemónicas imperialistas, en el caso de Estados Unidos y de Europa, siguen amenazando a Venezuela como uno de esos países donde se concentran ingentes recursos, como lo hemos denunciado en distintas oportunidades. Y esa agresión se ha expresado en el terreno político, económico, diplomático, militar. Lo hemos visto con el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, conocidas como sanciones, y también con el recrudecimiento del bloqueo que cada día genera mayores precariedades para las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo. Ahora, nosotros lo hemos señalado, la discusión y el debate y este espacio en el cual se ha venido reuniendo un conjunto de fuerzas en la denominada Alternativa Popular Revolucionaria va mucho más allá de las simples elecciones del 6 de diciembre. Es un espacio de rearticulación, de reagrupamiento de las distintas fuerzas patrióticas nacionales que consideran que en el contexto de la crisis del sistema capitalista que enfrenta el mundo y que se expresa con mayor nivel de agudez, en el caso de Venezuela, por su modelo económico dependiente, rentista, monoexportador y multiimportador, es necesario encontrar una salida a la crisis en el campo revolucionario, una salida que logre dar respuesta a los principales problemas que enfrenta nuestro pueblo. Más allá de la discusión y el debate sobre los puestos en la Asamblea Nacional, para nosotros lo importante es cómo rearticulamos y cómo avanzamos en ese bloque popular revolucionario, en la unión comunera, obrero, campesina y popular, con el objetivo de conquistar los derechos y reivindicaciones que en el marco de este proceso han sido conquistados, pero que en la crisis en muchos espacios han retrocedido. Entonces, nosotros lo hemos también reafirmado. El Partido Comunista de Venezuela no se ha ido del gran polo patriótico, porque seguimos entendiendo que es necesaria una amplia alianza patriótica y antiimperialista, pero en el marco del desarrollo de esa contradicción principal, imperialismo versus nación, de forma dialéctica, también se desarrolla una contradicción en el campo nacional, fundamentalmente en la contradicción capital-trabajo. Y es allí precisamente donde los comunistas nos proponemos, en el marco de estas elecciones, poder avanzar de forma decidida con el pueblo sin perder al enemigo principal de vista, pero también entendiendo que en el marco del proceso nacional existen un conjunto de fuerzas que no están comprometidas con el desarrollo de una política realmente consecuente que nos permita avanzar en una perspectiva realmente socialista. En este particular panorama político venezolano en el que todavía hay mucho de ese compromiso moral con Chávez en el electorado, en el que se mantiene un porcentaje importante de oposición de derecha, pero que también hay mucha decepción con respecto al ejercicio de gobierno actual. ¿A qué elector aspira la Alternativa Popular Revolucionaria? Al opositor decepcionado de la oposición de derecha, al chavista decepcionado de la gestión de gobierno y del PSV, o a ese elector que a veces se convierte en un porcentaje bastante determinante, que por lo general se abstiene por no estar de acuerdo ni con unos ni con otros. Para decirlo en términos publicitarios, como le gusta a los medios, ¿a qué target se está dirigiendo la Alternativa Popular Revolucionaria? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque siempre ha existido una gran discusión, ¿no? Y sobre todo se ha querido colocar que en Venezuela solamente existen dos sectores, un sector que apoya al gobierno y un sector que le adversa. Para nosotros el problema es mucho más complejo. El problema tiene que ver fundamentalmente con la división de la sociedad en clases. En nuestro país y en el mundo, la sociedad, en el marco de la sociedad capitalista, está dividida en clases. Existe un grupo de trabajadores y un grupo de capitalistas. Es imposible que en Venezuela existan 4 millones de capitalistas. Eso es una gran realidad. Entonces, la mayoría de nuestro pueblo, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, forma parte de la clase trabajadora. Entonces, el tema está en que ideológicamente el imperialismo, la oligarquía y la burguesía ha querido pretender colocar esta discusión solamente en una dicotomía entre quienes adversan al gobierno y quienes lo apoyan. Para nosotros tiene que ver
fundamentalmente con que la clase trabajadora, todo aquel que viva de su salario, forma parte de esa clase. En consecuencia, tiene un conjunto de necesidades y de reivindicaciones que en el marco de este proceso nosotros tenemos que rescatar y que poner al frente, levantar las banderas. Nosotros hemos venido planteando la necesidad y la importancia que para el pueblo trabajador sea reivindicado el derecho a un salario digno, un salario justo, un salario que le permita cubrir la cesta básica y sus necesidades fundamentales. Eso para nosotros hoy es una gran premisa, una bandera que seguimos levantando, y no solamente con el tema del salario, sino todos los derechos laborales que tiene que ver con el tema de las prestaciones, que tiene que ver con el tema de las convenciones colectivas, es decir, conquistas que han sido en el marco de la crisis arrebatadas a nuestro pueblo y que tenemos nosotros que organizarnos para luchar por esa conquista. Entre otras cosas, el derecho a la sindicalización en las distintas instituciones privadas, inclusive del Estado, en donde es necesario que los sindicatos luchen por los derechos de nuestro pueblo. Y así como eso, otros planteamientos que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la educación pública y gratuita de calidad, el tema de una salud que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, hoy mucho más aún en el contexto de la pandemia, donde necesitamos que de verdad sea posible que nuestro pueblo se atienda en un sistema de salud público nacional, el tema de los servicios que realmente hoy aqueja a todos los sectores por igual, el tema de la luz, el tema del agua, el tema del gas, el tema de la gasolina. Son problemas que hoy enfrenta nuestro pueblo y que desde las filas del campo revolucionario, desde el campo popular, tenemos la responsabilidad, la tarea y el deber de poder cumplir con un planteamiento y una propuesta que sea desde el campo revolucionario, donde efectivamente podamos garantizar los derechos a nuestro pueblo y sobre la base de eso construir un camino que nos apunte en una perspectiva de desarrollo socialista en el país. Gabriel, del montón de análisis, de opiniones, de encuestas que he visto en las redes, hubo un análisis que me llamó mucho la atención y el resultado de esa encuesta arrojó que el PSV va a obtener la mayoría, pero en segundo lugar estará la Alternativa Popular Revolucionaria, después quedaría la oposición que participe. ¿Cómo creen ustedes que puedan resolver los problemas que no pudieron resolver ni los diputados del PSV cuando estuvieron durante muchísimo tiempo al frente de la Asamblea Nacional, inclusive en un momento determinado solos, pero que tampoco pudieron resolver los de la oposición con Ramos Alud, con Julio Borges, con Guaidó, quienes ofrecieron, por cierto, en la campaña que se iban a acabar las colas y bueno, estamos peor, ¿no? ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Cómo se proponen ustedes resolver los problemas que ellos no pudieron resolver? Porque la gente los va a elegir para que resuelvan los problemas básicos del trabajador, al que evidentemente, y todos lo sabemos, no le alcanza el salario para el sustento básico. Mira, Darwin, lo primero que es importante es destacar que estas elecciones son unas elecciones parlamentarias, son unas elecciones a la Asamblea Nacional. Y hay que entender cuáles son las competencias que tiene cada poder público nacional. En el caso de la Asamblea Nacional, su competencia fundamental es legislar en distintas materias. Pero como hemos dicho, la alternativa va mucho más allá del tema de las elecciones simplemente y de poder conquistar un espacio importante desde la Asamblea Nacional, que sea un espacio donde se exprese la voz del pueblo. Nosotros tenemos una clara consigna, la necesidad de construir nuevamente la esperanza con el pueblo. Ahora, ¿cómo se construye esa esperanza? Esa esperanza se construye luchando fundamentalmente. Es decir, el tema de poder resolver el tema de los servicios básicos tiene que ver con la lucha, con la denuncia y sobre la base de eso, con la propuesta de implementación de planes al Ejecutivo que pueda efectivamente desarrollar acciones concretas que vayan dirigidas a resolver los problemas. El tema del salario también es un tema fundamental. La legislación laboral
nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo la necesidad de una ley orgánica del trabajo que realmente proteja al trabajador. La necesidad de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores, que sea un instrumento jurídico, legal, que le sirva a la clase obrera para organizarse en el seno de la fábrica, en el seno de las empresas y de las instituciones, y no tenga el riesgo de ser votado porque está luchando por los problemas. Entonces, los problemas no se resuelven con una varita mágica. Los problemas se resuelven solo sobre la base de la lucha. Ahora, ¿qué hemos planteado nosotros? ¿Qué proponemos nosotros al pueblo? Nosotros proponemos al pueblo realmente hombres y mujeres que sean capaces de llevar las denuncias al seno del Parlamento, presentarlas, difundirlas, debatirlas y sobre la base de eso mostrar al país cuáles han sido nuestras propuestas, cuáles han sido nuestros planteamientos y cuando sea necesario llevar inclusive a quienes son responsables de ejecutar la política pública desde el Poder Ejecutivo. Estamos hablando fundamentalmente de los gobernadores, de los alcaldes, de los ministros, quienes tienen la competencia y la responsabilidad de resolver los problemas, poder interpelarles en el caso que sea necesario e inclusive poder convocar a referéndum revocatorio a quienes no estén cumpliendo con sus funciones y con sus responsabilidades. Y los comunistas, insisto, no solamente el espacio específico del Parlamento, nosotros vamos a estar en la calle luchando con el pueblo. Nosotros vamos a estar en el barrio luchando con el pueblo. Nosotros vamos a estar, como lo hemos estado durante todos estos años, en los fondos campesinos, luchando contra los terratenientes, luchando en las empresas contra los despidos de los trabajadores, luchando por la necesidad de un salario para el pueblo, luchando por la democracia popular, participativa y protagónica en el seno de las comunidades. Es eso lo que proponemos fundamentalmente desde la Alternativa Popular Revolucionaria. Bueno, Gabriel, se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero te voy a agradecer con un regalito, una pequeña perlita. Hermano, yo aprendí en el ejercicio del periodismo que la mejor respuesta proviene de la mejor pregunta. Y la mejor pregunta no es la complaciente. Además de divisionistas, el gobierno los está señalando de pretender utilizar ahora la imagen de Chávez y el discurso de Chávez cuando, según las palabras del propio Diosdado, antes se oponían a muchas de las decisiones del presidente Chávez y se enfrentaron a muchas de las decisiones de Chávez y del chavismo. Diosdado no los mencionó, pero dijo que quienes antes se oponían a Chávez ahora se rasgan las vestiduras utilizando a Chávez. La oposición no se está rasgando las vestiduras con Chávez ni con el discurso de Chávez. Así que es natural pensar que se está refiriendo a la APR. No sé si a los militantes del PPT que acompañan ahora a la APR o a los de Tupamaro que con otro nombre acompañan a la APR o a la UPB, a los de la UPB o al Partido Comunista de Venezuela. Hermano, yo aquí me despido, te dejo para que respondas esa perlita y bueno, te agradezco por estar aquí con nosotros sin querermente. Suerte, hermano, en la contienda electoral. Bueno, Darwin, yo te agradezco esta pregunta porque nos lleva y nos conduce a contestar algunos aspectos que son fundamentales para nosotros. Lo primero que debemos decir es que el Partido Comunista de Venezuela es una organización que tiene casi 90 años de historia, 90 años de lucha profunda, en primer lugar por la liberación nacional, en fuertes contradicciones con la política hegemónica del imperialismo. En segundo lugar, profundas luchas por la construcción de una sociedad socialista. En ese camino han quedado distintos mártires, sangre de nuestro pueblo regada en la lucha consecuente por su liberación. Entonces, esto es un debate que nos ha llevado hoy a entender y considerar sobre el tema de la unidad patriótica antiimperialista. Es muy importante reafirmarlo cuantas veces sea necesario. El Partido Comunista de Venezuela mantendrá la unidad patriótica antiimperialista frente a la escalada de agresiones por parte del imperialismo
contra nuestro país. Nosotros, de forma consecuente, seguiremos avanzando en esa dirección y cada vez que sea necesario, este partido rechazará la agresión del imperialismo. Este partido denunciará las criminales sanciones. Este partido condenará internacionalmente el bloqueo al que se le somete a nuestro pueblo. Y este partido creará toda la organización necesaria para enfrentar y resistir y vencer a esa política hegemónica de recomposición de los tejidos de dominación del imperialismo en nuestro país. Nosotros creemos profundamente en los procesos históricos, en los procesos transformadores, como procesos que están basados en el principio de la dialéctica, procesos de acumulación histórica, y eso representó precisamente el presidente Chávez en 1998 cuando triunfó en este país. Un proceso de acumulación de profundas luchas consecuentes de nuestro pueblo y que en una síntesis logró en el año 98 alcanzar y conquistar una victoria electoral. Es importante señalar que el Partido Comunista de Venezuela fue la primera organización política en este país que entregó la tarjeta y dio su respaldo consecuente al presidente Chávez. A partir de ese momento, por supuesto, hemos venido acompañando consecuentemente la línea de lucha antiimperialista y cuando se planteó el proyecto de construcción del socialismo también acompañamos. Ahora, en este camino han existido distintas propuestas, distintos planteamientos, distintos desarrollos de la política y la política avanza como ciencia sobre la base de las contradicciones. Y que hemos tenido contradicciones en el marco de este proceso, no debemos negarlo en lo absoluto. Ahora, reivindicamos el legado y la construcción política y el inmenso aporte que dio el presidente Chávez a los procesos de integración de los pueblos del mundo, a la lucha antiimperialista, a plantear el proyecto socialista en nuestro país. Eso es un reconocimiento que no desestimamos ni escatimamos en señalarlo y en decirlo. Ahora, no podemos aceptar que se nos coloque en una discusión y en un debate y en una dicotomía de que nos rasgamos las vestiduras. Nosotros, en consecuencia, reconocemos el inmenso aporte y consideramos que es necesario rescatar muchos de los planteamientos programáticos y políticos levantados por el presidente Chávez y más aún hay que profundizarlo. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a profundizar? Es precisamente esta propuesta que hemos venido levantando desde el campo revolucionario en la alternativa popular revolucionaria para que este próximo 6 de diciembre nosotros podamos alzar nuestras banderas y en consecuencia construir un futuro mejor para nuestro pueblo, mejores condiciones de existencia y de vida para la sociedad venezolana y estamos seguros que en ese camino vamos a resistir y vamos a vencer al imperialismo. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación a tu programa, siempre con la máxima disposición. Como dicen nuestros camaradas, a seguir luchando y a seguir venciendo. Un abrazo, hermano. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará